Puede que hayas llegado aquí con el corazón agotado, con la mente cargada de preguntas que no paran, o con esos sueños tuyos que tiemblan como si estuvieran a punto de romperse. Pero déjame detenerte un momento para recordarte algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes olvidar: lo que eliges creer, en lo que decides confiar, aquello que declaras con fe desde lo profundo de tu ser, tiene poder, poder verdadero. Porque cuando caminas convencido de que alcanzarás aquello que te has propuesto, sabiendo que Dios está a tu lado, no existe fuerza humana, obstáculo ni circunstancia que pueda detenerte. Dios jamás coloca sueños inmensos en corazones pequeños. Si sembró un sueño grande en ti, es porque ya depositó también en ti la capacidad y la fortaleza para lograrlo. Y si en este instante sientes que tus fuerzas se han agotado, que no encuentras rumbo, que incluso tu fe se ha debilitado, entonces quédate aquí conmigo, porque hoy vamos a recordar con la palabra en mano que la fe no es una ilusión pasajera, sino una decisión firme y consciente, una elección capaz de transformar tu vida entera. Muchas personas me han escrito confesando que no pueden asistir a una iglesia, que el trabajo, la enfermedad o las circunstancias se lo impiden. Y precisamente por eso existe este espacio, para que en el lugar donde estés encuentres un rincón donde puedas detenerte, respirar y volver a encontrarte con Dios. Este canal no tiene paredes, no tiene horarios ni limitaciones humanas. Aquí solo importa una cosa: que abras tu corazón y permitas que la fe crezca dentro de ti. Por eso, si este mensaje toca algo en tu interior, si esta palabra enciende una chispa en tu espíritu, si esta oración despierta lo que parecía dormido, ayúdame compartiéndola. Dale like, comenta y compártela. Parece algo pequeño, pero en realidad es un acto enorme, porque permite que YouTube lleve esta palabra a más corazones que necesitan escucharla. Hoy tú tienes esta oportunidad, pero allá afuera hay muchos que aún no. Y tú puedes ser el puente, la bendición que haga que este mensaje llegue justo a tiempo a alguien que está al borde de rendirse. Créeme, serías un instrumento poderoso en las manos de Dios si lo haces. Y ya que estamos hablando de confiar en que sí vas a lograrlo, quiero invitarte a que lo declares en los comentarios con estas 4 palabras que tienen un poder inmenso. Yo lo lograré. Escríbelas no como un simple texto, sino como una declaración de fe, como si estuvieras hablándole directamente a Dios. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje más, es una palabra que puede transformar radicalmente la manera en que estás caminando. Quédate hasta el final, porque quizá ese último minuto sea el instante preciso en el que todo comience a cambiar. Primera parte: la fe es más que un deseo, es una decisión diaria. Muchas veces hablamos de fe como si fuera un destello momentáneo, algo que aparece por sí solo cuando estamos bien, o cuando todo parece favorable. Pero la verdad es mucho más profunda. La fe genuina, la fe que abre caminos imposibles, la fe que derriba montañas y empuja puertas cerradas, no nace de un simple deseo. Nace de una decisión consciente que se toma todos los días, especialmente en los momentos más difíciles. La verdadera fe no se mide en los días soleados de la vida, sino en las noches oscuras donde todo parece perdido. Es levantarte un lunes agotado, sin respuestas, y aún así declarar: yo confío. Es mirar un diagnóstico médico, una deuda, un conflicto familiar, y decir con valentía: yo sigo creyendo. Porque cuando eliges creerle a Dios por encima de lo que ves y de lo que sientes, estás depositando tu vida en las manos del único que puede cambiarlo todo. La Biblia lo dice con claridad en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe no consiste en ver para luego creer, sino en creer primero para después ver. Es confiar aun cuando no haya pruebas visibles. Es tener la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tus ojos todavía no lo perciban.
Pero lo que más nos cuesta aceptar es que Dios no obra bajo nuestra lógica. Queremos ver resultados primero, el camino despejado, la respuesta lista, y entonces decir, ahora sí creo. Sin embargo, el orden de Dios es distinto. Él primero pide fe, primero pide pasos, primero pide que declares lo que aún no ves. Y cuando tu fe se pone en movimiento, entonces Él comienza a actuar. ¿Recuerdas la historia de Pedro caminando sobre el agua? Jesús le dijo, ven, y Pedro no pidió que cesara la tormenta ni que se aclarara el cielo. Simplemente se bajó de la barca y empezó a caminar. Su fe lo sostuvo hasta que la duda lo hundió. Así también es nuestra vida. Mientras creemos, avanzamos. Cuando dudamos, nos hundimos. Pero incluso en ese hundimiento, Jesús extiende su mano. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. Reconoce la dificultad, pero afirma que Dios es más grande que cualquier dificultad. La fe no depende de emociones cambiantes, sino de estar anclada en un Dios que no cambia. Por eso te digo, quizá hoy estés cansado, dudando, sintiendo que tus pies se hunden. Pero si decides volver a mirar a Jesús, si decides creer aunque todo grite lo contrario, entonces activas una fe que transforma todo. Hay promesas esperando que tu fe se active, sueños que aún no se mueven porque no has dado el paso. La fe no espera tener todas las respuestas para comenzar. La fe empieza en la oscuridad, en el desierto, en la incertidumbre. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, es porque ya tienes fe, aunque creas que no. Y esa fe es suficiente para que Dios la use y te lleve a donde nunca imaginaste. Segunda parte. Tu fe necesita acción, no excusas. Aquí viene una verdad incómoda, pero liberadora. La fe que se queda solo en palabras no cambia nada. Dios no responde a frases bonitas, responde a pasos sinceros. Puedes repetir 1000 veces yo creo, pero si tus acciones contradicen lo que tu boca dice, no estás caminando en fe, estás repitiendo una frase vacía. La fe verdadera se mueve. Ora, sí, pero también trabaja. Llora, sí, pero sigue avanzando. Se cansa, pero no se rinde. Lo dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que si realmente crees, entonces debes actuar. Si crees que Dios abrirá una puerta, empieza a tocar. Si crees que lograrás tu meta, empieza a prepararte como si ya lo tuvieras en las manos. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir, Dios lo hará mientras tú te quedas inmóvil. Eso es comodidad. Pero si dices Dios lo hará y mientras tanto estudias, trabajas, insistes, entonces sí, eso es fe real. Jesús mismo nos lo enseñó en la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Ella no se cansó de insistir, y al final hasta un juez injusto cedió. ¿Cuánto más no hará nuestro Padre Celestial con aquellos que claman con fe perseverante? La constancia es la voz más fuerte de la fe. Las excusas, no tengo tiempo, no tengo recursos, ya es tarde, son cadenas que frenan. Pero si miramos la historia, veremos que Dios nunca escogió a los perfectos, ni a los que lo tenían todo. Abraham era anciano, Moisés tartamudeaba, David fue despreciado, Esther era huérfana, y aún así todos fueron instrumentos de gloria. ¿Por qué? Porque dieron el paso, porque actuaron con lo que tenían. La fe no necesita condiciones perfectas, solo necesita tu voluntad. Empieza hoy, con lo poco que tengas, en el lugar donde estás, aun con miedo en el corazón, porque mientras tú das el paso, Dios camina contigo. Tercera parte. Las voces que apagan tu fe y cómo silenciarlas. Algo que pocas veces notamos es que nuestra fe rara vez muere de golpe. Más bien se apaga lentamente como una llama que pierde oxígeno cuando comenzamos a prestar demasiada atención a las voces equivocadas. Y no hablo solo de lo que otros dicen, sino de la voz más peligrosa de todas, la tuya propia. Esa voz interna que te repite sin descanso,
No puedes, no eres suficiente. Ya es demasiado tarde. Has fallado demasiadas veces. Eso no es para ti. ¿Te ha pasado? Empiezas motivado, orando con fuerza, convencido de que sí vas a lograrlo. Y de pronto llega alguien con una crítica disfrazada de consejo, una burla en tono de broma, un comentario negativo lanzado sin pensar, y esa semilla de duda entra en tu corazón. Sin darte cuenta, la riegas cada vez que dices, mejor no lo intento, es demasiado difícil, seguramente no funcionará. La fe necesita un ambiente donde respirar. Y si tu entorno está lleno de voces que repiten fracaso, miedo o incredulidad, o si eres tú mismo quien multiplica esas frases dentro de tu mente, entonces estás asfixiando el espacio donde tu fe debería crecer. Recuerda lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo ves? Lo que escuchas alimenta lo que crees. Si tus oídos se llenan de miedo, tu corazón terminará creyendo miedo. Si tu alma se alimenta de la palabra, tu espíritu florecerá en fe. Por eso es vital que aprendas a filtrar las voces que dejas entrar en tu vida. No puedes pretender fortalecer tu fe leyendo la palabra en la mañana, y luego pasar el resto del día escuchando conversaciones llenas de queja, envidia y desesperanza. No puedes esperar cosechar vida si todo lo que escuchas son palabras de muerte. Y cuando te hablo de silenciar voces, no quiero decir que te aísles del mundo, sino que pongas límites claros. Reconoce qué personas apagan tu llama y protege lo que Dios está construyendo en ti. Porque el enemigo no siempre ataca con grandes golpes. A veces basta con sembrar pequeñas dudas cada día, hasta que tu fe se debilita por completo. Mira, incluso Jesús tuvo que enfrentarse a esto. En Marcos 5, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. Al llegar a la casa, encontró un ambiente de llanto, ruido y desesperanza. La gente decía, la niña ya está muerta. ¿Qué hizo Jesús? Echó a todos afuera. Se quedó solo con quienes creían. Porque la fe no crece en medio del ruido del miedo. La fe necesita un ambiente limpio, necesita silencio, necesita rodearse de compañía que crea contigo. Entonces te pregunto, ¿qué voces estás escuchando más? ¿Qué frases repites en tu interior? Si todo lo que entra en ti son palabras de derrota, críticas disfrazadas de consejo o voces sin fe, entonces tu espíritu no respira, y lo que no respira, tarde o temprano muere. Es hora de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de reemplazar esa voz que te dice, no puedes por la palabra que declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rodéate de fe, escucha prédicas, canta alabanzas, llena tu mente con versículos, busca personas que te edifiquen, testimonios que te recuerden que Dios sigue obrando milagros hoy. Y si no tienes a nadie cerca que hable fe sobre ti, entonces empieza tú mismo. Háblale a tu alma, declárate vida, como lo hacía el salmista cuando decía, alma mía, alaba a Jehová. Eso no era emoción, era una orden espiritual, porque tu alma puede estar cansada, pero tu espíritu tiene la autoridad para levantarla. Así que habla con fe, piensa con fe, respira con fe, camina con fe, porque el mundo ya está lleno de voces que gritan miedo. Tú, en cambio, fuiste llamado a ser diferente, a ser de aquellos que, aunque todo diga lo contrario, deciden creer. Sexta parte. Lo que parece el final, muchas veces es el punto exacto donde Dios comienza. Lo curioso es que, mientras creemos tener el control de todo, cerramos el espacio para que Dios actúe. Pero cuando se nos escapa todo de las manos, cuando llegamos al límite y ya no podemos más, ahí es donde finalmente nos rendimos, y en esa rendición es cuando Él toma el timón de nuestra vida. Ese momento en el que dices, ya no sé qué hacer, es exactamente el lugar donde nace la fe más pura, la más real, la que no se adorna con palabras bonitas ni apariencias, sino que brota entre lágrimas y solo sabe decir, Señor, haz lo que tú quieras. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, miró,
Hay una historia que refleja esto con una fuerza impresionante. Una viuda desesperada se acerca al profeta Eliseo y le confiesa que los acreedores quieren llevarse a sus hijos como esclavos porque no puede pagar sus deudas. Imagina ese dolor. Había perdido todo. No le quedaba nada, pero Eliseo le hace una pregunta que parece sencilla, aunque escondía un milagro. ¿Qué tienes en casa? Y ella responde, solo una vasija con un poco de aceite. Eso era todo. Pero con ese poco de aceite, Dios obró un milagro tan abundante que no solo saldó la deuda, sino que además le sobró para vivir. ¿Qué significa esto? Que aunque tú pienses que ya no tienes nada, aunque creas que llegaste al límite, Dios puede levantar algo glorioso con lo poco que te queda, una lágrima sincera, una oración débil, un paso más cuando ya no quieres caminar. Una semilla de fe diminuta. Eso basta para que el cielo se mueva. Dios no necesita grandes cantidades ni condiciones perfectas. Lo único que busca es un corazón dispuesto, una mente que diga, no entiendo nada, pero sigo confiando, un espíritu que declare, aunque estoy en el suelo, me voy a levantar una vez más. Y tal vez tú hoy estés en ese suelo, mirando alrededor y pensando, esto no era lo que soñé. Pero escúchame bien, la historia no ha terminado. Dios todavía no ha escrito la última palabra, y si aún conservas un poquito de fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, todavía estás en posición de ver lo imposible suceder, porque quien tiene fe nunca está realmente solo. Aunque todo falte, aunque todo se derrumbe, si tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. Y lo que parece ser tu final, en realidad, puede ser el escenario perfecto donde Dios está a punto de escribir tu mejor comienzo. Séptima parte. Lo que Dios promete, lo cumple. Aunque tú ya no creas, necesitamos comprender algo vital. La fidelidad de Dios no depende de tu fuerza, de tu constancia, ni de que tengas una fe perfecta. Dios no deja de ser Dios porque tú atravieses debilidad. No se apaga porque tú dudes. No se retira porque te canses. Él es fiel por naturaleza y su fidelidad es inmutable. Esto es crucial, porque hay momentos en los que por más que intentas, ya no puedes creer con la misma intensidad. Te sientes agotado, desanimado, como si hubieras fallado en tu fe. Tal vez piensas que tus dudas cancelaron la promesa, que Dios se cansó, que expiró el tiempo. Pero no, escucha bien, lo que Dios prometió no se cancela por tus momentos de flaqueza. La Biblia lo dice en 2 Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso significa que su fidelidad no depende de lo que tú hagas, sino de quién es Él. Cuando Dios declara algo, es como si ya estuviera hecho, aunque todavía no lo veas. Un ejemplo claro es la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, un hombre justo, piadoso, que oró durante años por un hijo, y cuando por fin un ángel se le aparece y le dice que su esposa dará a luz, Zacarías no lo cree. La duda lo hizo quedarse mudo hasta que el milagro se cumplió. Y aún así, la promesa se cumplió. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso cuando tu fe flaquea, Dios sigue siendo fiel. Que a veces el milagro sucede en silencio, aunque tú no tengas fuerzas para proclamarlo. Así que, aunque hoy te sientas débil, cansado, lleno de preguntas, aunque pienses que tu fe ya no alcanza, recuerda, Dios no busca hijos perfectos, busca hijos que lo necesiten. La promesa sigue viva porque Él la dio, y lo que sale de su boca jamás regresa vacío. Lo que Dios comenzó en tu vida, Él mismo lo terminará. Octava parte. La fe también es obedecer cuando no entiendes nada. Muchas veces pedimos que Dios nos hable, que nos guíe, que nos muestre el camino, pero no siempre estamos dispuestos a obedecer lo que nos pide. Y eso también es fe, no solo esperar, sino obedecer incluso cuando no entiendes. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente poderoso, es obedecer cuando no entiendes nada. Cuando lo que Dios te pide parece ilógico,
incómodo o doloroso, como perdonar a quien te hirió profundamente, soltar una relación que te llena de emoción, pero no de propósito, caminar hacia lo nuevo sin tener garantías. Esa obediencia silenciosa, que nadie aplaude, mueve montañas invisibles. El ejemplo de Noé es contundente. Dios le pidió que construyera un arca en medio de tierra seca, cuando no llovía y todos se burlaban. Noé no esperó a ver nubes negras, no pidió pruebas, obedeció. Y esa obediencia salvó generaciones enteras. Quizás eso mismo Dios espera de ti, que des un paso aunque no veas, que sueltes aunque te duela, que obedezcas aunque no comprendas, porque lo que hoy parece un paso insignificante, puede ser lo que desate el milagro que esperas. Y la obediencia de hoy es la protección de mañana. Incluso Jesús nos dio el mayor ejemplo en Getsemaní, cuando oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de la fe. Pedir, pero estar dispuesto a confiar en la voluntad de Dios, aunque no sea lo que tú esperabas. Novena parte. La fe que sana tu interior antes que tu exterior. Hay algo que casi nunca se dice, pero que todos necesitamos. Muchas veces creemos que lo urgente es un cambio externo, cuando en realidad lo primero que necesitamos es una transformación interior. La fe genuina no solo mueve montañas fuera de ti, primero sana lo que hay dentro de ti. Porque, ¿de qué sirve alcanzar metas, lograr éxitos y ser aplaudido si por dentro estás roto, lleno de heridas, inseguridades, traumas o miedos? Dios quiere darte mucho más que logros. Quiere darte paz, integridad, un corazón sano. Por eso, antes de entregarte lo que sueñas, muchas veces Dios te lleva a un proceso de confrontación interna. Te muestra las heridas que todavía no has sanado, las cadenas que te atan al pasado, las áreas de tu vida que aún necesitan restauración. Y aunque ese proceso duele, también es el más liberador. El Evangelio de Lucas 8 nos habla de una mujer con flujo de sangre durante 12 años. Gastó todo lo que tenía buscando soluciones externas, pero nada funcionó. Hasta que un día se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. En ese instante fue sanada físicamente. Pero lo más hermoso es lo que vino después. Jesús se detuvo, la miró y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Lo ves? No solo sanó su cuerpo, también restauró su alma. Porque Jesús no solo quiere arreglar lo visible, quiere sanar lo que nadie ve. Y quizás tú también llevas años con heridas internas. Tal vez lograste cosas en la vida, pero sientes que algo dentro de ti sigue roto. Tal vez te cuesta confiar, amar, perdonar o empezar de nuevo. Dios lo sabe, y por eso te tiene aquí, porque quiere empezar contigo desde adentro. Décima parte. La fe no solo te lleva a soñar, también te confronta para sanarte. La fe auténtica no es únicamente esa fuerza que te impulsa hacia tus metas o hacia los sueños que Dios puso en tu corazón. También es la mano que te guía a enfrentar aquello que evitaste por años. Y no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte, para que cuando alcances lo que anhelas no llegues roto, sino con un corazón sano, firme, estable y en paz. Dios no tiene prisa por llevarte a la meta. Él no está desesperado porque llegues primero. Él está interesado en que llegues listo. Porque ¿de qué serviría alcanzar tu propósito si todavía tus heridas internas sabotean la bendición? ¿De qué serviría tener lo que tanto pediste si el dolor no resuelto sigue guiando tus decisiones desde el miedo y no desde la sabiduría? Por eso la fe no debe quedarse solo en lo externo, en lo visible, en lo que otros pueden aplaudir. La fe más transformadora es la que entra en tu interior, en tu historia, en tu pasado, en tus emociones. Esa fe puede doler, porque te lleva a llorar, a sentirte vulnerable, a mirar cara a cara lo que quisieras olvidar. Pero cada vez que le entregas una herida a Dios, Él no solo la sana, también la convierte en testimonio. Lo que hoy te duele,
mañana puede ser tu mensaje. Lo que hoy es una herida abierta, mañana puede ser un canal de bendición para alguien más. Así que no temas si este proceso de fe te está llevando hacia adentro. Si Dios te está confrontando, es porque te ama demasiado como para dejar que avances cojeando. Él quiere que llegues libre, pleno, renovado. Confía, porque antes de entregarte lo que soñaste, Dios quiere que tú mismo seas una persona más fuerte, más sabia y más sana. Y todo eso comienza con una decisión sencilla, pero poderosa: permitirle a Dios entrar no solo en tu futuro, sino en tu alma. 1/10 parte, la fe te conecta con el propósito, no solo con los resultados. Hay una verdad que puede incomodarnos, pero que es necesaria. No todo lo que deseamos forma parte del propósito de Dios para nuestra vida. Hay planes que parecen buenos, hay metas nobles, hay sueños que lucen brillantes, pero no todos provienen del diseño divino. La fe madura, la fe auténtica sabe decir: Dios, haz tu voluntad, aunque no se parezca a la mía. Porque sí, puedes alcanzar lo que te propones, pero la verdadera pregunta es: ¿eso que quieres está alineado con lo que Dios quiere para ti? Cuando tu fe está conectada al propósito, tu vida cambia de raíz. Ya no caminas con ansiedad, ni por competencia, ni por presión externa. Caminas con paz, porque sabes que estás exactamente en el lugar correcto. Uno de los mayores peligros es invertir años en perseguir sueños que no son tuyos, sino de otros, metas impuestas por la aprobación, por el miedo a quedarte atrás o por la necesidad de reconocimiento. Pero cuando tu fe se alinea con el plan eterno de Dios, todo cobra sentido, porque dejas de caminar por impulso y comienzas a caminar con dirección. Jeremías 29:11 lo dice con claridad: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no improvisa contigo, Él ya soñó tu vida antes de que tú pensaras en Él. Tu fe es la llave que abre esa puerta hacia su propósito. Por eso, no temas soltar lo que creías que era para ti si Dios te muestra que tiene algo mejor. No te aferres solo porque llevas años persiguiéndolo. Tener fe también significa tener el valor de decir: esto ya no me representa, esto ya no me edifica, esto ya no me impulsa al propósito, y dejarlo ir para hacer espacio a lo nuevo. Recuerda, no todo éxito visible es bendición. Hay puertas que se abren por insistencia humana, pero que traen vacío. Hay oportunidades doradas que no dan paz. Hay caminos celebrados por todos, pero que te alejan de tu identidad. Por eso necesitas discernimiento, porque tener fe no es solo declarar voy a lograrlo, sino también poder declarar voy a obedecer, aunque no sea lo que imaginé. Esa obediencia no es resignación, es confianza plena, es descansar en que Dios ve más allá, que conoce tu futuro y que sabe qué te edifica y qué te destruye. Y cuando caminas desde esa fe que busca propósito y no solo resultados, tu alma descansa. Ya no te comparas, ya no te frustras, ya no te desesperas si algo tarda, porque entiendes que lo que es tuyo llegará en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. 12ª parte, Dios no se fija en tu capacidad, sino en tu disposición. Una de las mentiras más destructivas que el enemigo susurra es que no eres lo suficientemente capaz, preparado o talentoso para cumplir el llamado de Dios. Que lo tuyo no es suficiente, que otros tienen más recursos, más dones, más habilidades. Y cuando crees eso, tu fe se debilita, porque empiezas a pensar que el llamado es para los mejores y no para ti. Pero escucha bien, Dios nunca buscó a los más capaces. Dios busca a los disponibles. Personas dispuestas a decir: Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero si tú me guías, yo voy. Porque Él no necesita tu experiencia, necesita tu obediencia. Moisés lo vivió. Cuando Dios lo llamó, lo primero que hizo fue excusarse, que no sabía hablar bien, que nadie lo escucharía, que no era suficiente. Y Dios le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Jehová? Lo mismo te dice a ti:
No mires lo que te falta, mira a aquel que te envía. Porque si Dios te llama, Él mismo te capacita. La Biblia está llena de ejemplos. Pedro era impulsivo, Pablo fue perseguidor, Rahab era prostituta, Gedeón dudaba de todo. Y aún así, todos ellos hicieron historia. No por ser perfectos, sino por estar dispuestos. Porque Dios no necesita instrumentos impecables, necesita corazones rendidos. Tal vez tú mismo eres quien más se sabotea, quien más se menosprecia. Pero hoy Dios quiere recordarte, tu sí es suficiente. Ese sí honesto, aunque lo digas temblando, aunque lo digas con miedo, es todo lo que Él necesita para comenzar a usarte. 13ª parte. La fe te transforma antes de transformar tu realidad. Uno de los mayores secretos de la fe es que antes de cambiar lo que está a tu alrededor, primero cambia lo que está dentro de ti. Porque si Dios transformara tu realidad externa, pero tú permanecieras igual por dentro, tarde o temprano repetirías los mismos errores. Por eso, muchas veces, la fe parece tardar. Porque antes de mover tus montañas, Dios está formando tu carácter. Antes de abrirte un palacio, Él fortalece tu corazón para que no te destruya el orgullo. La historia de José lo demuestra. Tenía un sueño de parte de Dios, pero antes de ver ese sueño cumplido, pasó por el pozo, la esclavitud, la calumnia, la cárcel y el abandono. Dios no lo ignoraba, lo estaba preparando. Si le hubiera entregado el trono de inmediato, su inmadurez lo habría arruinado. Pero como pasó por procesos, llegó al palacio listo para gobernar con sabiduría, perdón y humildad. Así funciona contigo. Cada oración sin respuesta inmediata te enseña a perseverar. Cada puerta cerrada te entrena para confiar en el tiempo de Dios. Cada caída te enseña a depender de su gracia. Por eso no midas tu fe solo por los resultados visibles. Mídela por lo que está haciendo en ti. ¿Tienes más paz que antes? ¿Confías más? ¿Amas más? ¿Perdonas más? Si la respuesta es sí, entonces tu fe está viva, aunque todavía no veas todo lo que esperas. Porque más importante que lo que logres es en quién te conviertes mientras lo logras. Y cuando tú cambias por dentro, todo lo que está afuera también empieza a cambiar.